Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefará Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a un amigo de Centro Sefará Israel, un escritor que está siendo además muy activo y con muchos seguidores en las redes. Así que gracias por hacernos un hueco en tu tiempo, Emilio del Río. Emilio es un escritor enamorado de lo que hace, de la literatura. Él, aparte de su labor como profesor de filología latina en la Complutense, es también en este momento director de bibliotecas, archivos y museos del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual forma parte de nuestro consorcio. Él nos ha ayudado siempre en todas las actividades que estamos realizando. Pero además es político, ha sido senador, ha sido congresista, o sea, es una persona muy metida dentro de la realidad cultural española. Pero además tiene varios libros que son los de los que vamos a preguntarle hoy a Emilio sobre ellos, por su activismo cultural por la literatura clásica. Él tiene un libro que se llama Latin Lover, por ejemplo, y otro Locos por los clásicos. Ya sus títulos nos indican qué vamos a encontrar en estos libros y cuál es el activismo más importante el que está desarrollando Emilio en este momento. Buenas tardes, Emilio. Gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda. No, por favor, muchísimas gracias a ti, querida Esther, y a todos los amigos de la Casa Sefaraz por acogerme en esta casa que siento como mía, más allá del puesto que ocupo en el Ayuntamiento de Madrid y que, digamos, me vincula, ¿no?, de una forma especial, extra. Pero mi colaboración es previa al puesto que ocupo y seguiré estando vinculado cuando no esté en este cargo, ¿no?, al frente de esta maravillosa Dirección General de Bibliotecas, Museos y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Y no son palabras protocolarias, de verdad que es un honor y un placer estar virtualmente, ¿no?, en Casa Sefaraz y hacerlo además a través de tu mano, de tu sabia mano. Emilio, lo sabemos. Es como la oda de Fray Luis de León, esa de por tu sabia mano, la oda de a Salinas, ¿no?, por tu sabia mano gobernada, ¿no? Pues me siento de verdad muy honrado y muy feliz. Bueno, la verdad es que además tú en el 2019 recibiste por parte del Gobierno de España la Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Yo creo que es una orden que va muy bien, como veremos y vemos siempre a través de tus libros. Lo que recibí es la Cruz de Alfonso X el Sabio, sí. Y llamé a mi mujer para decírselo, no me contestó, me mandó un WhatsApp y me dijo, estoy reunida. Entonces yo, en momento de euforia, digo, pues me han dado la Cruz de Alfonso X el Sabio. Contestación, ya es hora de que reconozcan que eres una cruz. Bueno, me siento muy honrado por haber recibido esa Cruz de Alfonso X el Sabio, en fin, además con ese nombre de este personaje crucial, ¿no?, en la historia y en la literatura de España, y toda la labor docente y la labor investigadora y de difusión de las humanidades clásicas. Yo siempre digo que cuando a alguien le hace un reconocimiento, empieza a ganárselo a partir de ese momento. Yo, sinceramente, por eso quería empezar con eso, porque se te dio por los méritos contraídos en los campos de educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación en el mundo clásico. Un mundo clásico que Emilio, estás reactivando con citas a través de Twitter. Yo creo que invitaría a quien nos esté viendo a seguir el Twitter de Emilio, porque realmente en todo momento hay una lección, siempre desde el humor, la actualidad. Estás de algún modo actualizando todo ese pensamiento. ¿Esa es tu intención, Emilio? ¿Cómo puedes convivir con los medios actuales junto con el medio clásico? Bueno, ya que hablamos de las redes, vamos a decir en qué redes, por lo menos. Sí. Yo estoy en Twitter, ahí soy @Emilio_del Río. Estoy también en Instagram, ahí soy Emilio.del Río.
@Emilio_del Río en Twitter y en Instagram Emilio.del Río. Y de hecho tengo un programa, un espacio en Radio Nacional, en Radio 1, Radio Nacional, todos los viernes con Pepa Fernández, en No es un día cualquiera, desde hace ya 12 temporadas, y ahí me presenta Pepa siempre como el latinista tuitero, una denominación que elegimos al principio porque el latín representa, claro, en fin, el mundo clásico, ¿no? 3.000 años de antigüedad. Y digamos que Twitter es uno de los elementos de la modernidad. Entonces he tratado de juntar lo clásico con uno de los símbolos de la modernidad, que es Twitter. De ahí lo del latinista tuitero, que yo practico también, porque utilizo esa red para dar a conocer a los clásicos, ¿no? Y creo que no hay nada más moderno que los clásicos. Ahora tengo un podcast también en Radio Nacional que se llama Locos por los Clásicos, que se puede seguir en Locos por los Clásicos Radio Nacional o en iVoox, ¿no? Y ahí le pongo música moderna a los autores clásicos. Recomiendo obras de los autores de Grecia y Roma. Y les pongo siempre música actual, porque creo que no hay nada más actual y más moderno que los autores grecolatinos, porque nos sirven para entendernos a nosotros mismos, nos sirven para entender el mundo que nos rodea y para tomar decisiones sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, dices, muy bien, todo esto es teoría. Por ejemplo, bueno, nos sirven para el día a día, para la vida. La buena literatura en general sirve para la vida, ¿eh? O sea, aunque no sean manuales de autoayuda. En general creo que hay mucho manual de autoayuda de crecepelo, de vendedor de crecepelo, de todo a 100 ahora mismo. Para esto los clásicos son los mejores manuales de autoayuda. Leer a Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, Epicteto, te ayudan para la vida. En general, la buena literatura, más allá de que sean libros que lo que pretenden es ayudarte para la vida, la buena literatura te ayuda para la vida. Toda. O sea, Homero, la Odisea, pues es un libro de aventuras y de viajes. Sí, lo es, y te lo pasas genial y te diviertes muchísimo, pero te ayuda para la vida porque hace que te des cuenta de que la vida es un viaje y de que lo importante de la vida, eso es lo que quiere contar Homero, Cavafis lo vio muy bien y por eso escribe el viaje a Ítaca, lo importante es el viaje de la vida. Lo importante no es unos objetivos que nos ponemos inalcanzables, a los que muchas veces no llegamos y que nos hacen infelices, ¿no? Ya los que vio Machado también, nuestro Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es la Odisea de Homero, ¿no? Y lo es, una obra maravillosa, ¿no? De aventuras y relatos fantásticos. Y como digo, no hay nada más moderno que los clásicos. Por ejemplo, ahora, ante la invasión genocida de Putin contra Ucrania, yo empiezo a escuchar voces que dicen que hay que pactar con Putin. Oye, vayamos a los clásicos. Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, que es una crónica de la historia de la guerra civil de los griegos entre Atenas, un régimen democrático, y Esparta, un régimen militar autocrático, cuando caen los primeros soldados defendiendo Atenas, la democracia, pronuncia ese famoso discurso fúnebre, llamado fúnebre porque lo pronuncia por los caídos por Atenas, por la democracia, que sigue teniendo una plena actualidad 2500 años después. Entonces reivindica la democracia, dice que no hay un régimen mejor que este, y dice también que por la democracia se puede y debe aventurar dar la vida. Esto que el Quijote, Cervantes pondrá en boca del Quijote 2000 años después, ¿no? Cuando le dice el Quijote a Sancho, por la libertad, bueno, añade y la honra. Por la libertad y la honra, la libertad es el más gran don que los dioses nos dieron a los hombres, y por la libertad y la honra se puede y debe aventurar la vida. Esto va de libertad, va de democracia, va de valores, ¿no? Demóstenes, en uno de sus famosos discursos, y esto nos ayuda a entender a tomar las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? En nuestro mundo actual. Demóstenes, cuando escribe esos famosos discursos defendiendo la democracia ateniense también frente a Filipo, el rey, el tirano macedonio, el padre de Alejandro Magno, les dice a los atenienses que estaban ahí acobardaos, dejando que Filipo fuera poco a poco conquistando Grecia, y dice, si no queréis luchar allí, lucharéis aquí. Cuando llegue aquí será peor. En efecto, Filipo acabó con la democracia ateniense. Por eso nos ayudan a tomar las decisiones que nos afectan, de rabiosa actualidad. No hay nada más actual y más moderno que los clásicos. Por eso son clásicos, ¿no? Porque siglo tras siglo le siguen hablando a las mujeres y a los hombres de cada generación.
Sí, una de las características más sorprendentes, bueno, en primer lugar es que ellos tocan el conocimiento desde el principio, son los que nos ordenan ese conocimiento y luego además lo hacen con unas palabras muy limpias, claras. Y yo creo que también esta clave de la permanencia, ese lenguaje transparente que da nombre, que nombra, pero que a la vez es simple, que podemos seguir conectando con él. Bueno, esto dicho por ti, que eres tan una extraordinaria poeta y escritora y novelista y ensayista, dicho esto por ti de los clásicos, vale doble, ¿eh? En efecto, sí, yo creo que uno de los secretos de los autores de Grecia y Roma es que es su claridad, sí, que es una de las claves de toda escritura y de todo discurso. Yo doy clases de oratoria, es mi especialidad, digamos, en la universidad, ¿no? Y insisto siempre en la claritas, ¿no? La perspicuitas, en fin, esos valores que ya los clásicos establecieron cuando sistematizan la comunicación. Porque además los clásicos hay un momento mágico de la historia de la humanidad, un momento estelar en el que se crean las bases de nuestra cultura, de nuestra civilización, y ese es el momento de los autores griegos y romanos, ¿no? Que además le dan forma, crean todas nuestras formas de comunicación, la poesía épica, la lírica, el drama, la comedia, la historia, la oratoria, la novela rosa, hasta el periodismo, pero si no había periódicos, bueno, oye, Kapuscinski, maestro de periodistas al que este país muy merecidamente le dio el premio Princesa de Asturias, o Príncipe, ya no sé en qué fase se lo dio, de humanidades o de ciencias sociales, tiene escrito que Heródoto, el historiador griego, es el primero de los periodistas. De hecho, el Kapuscinski tiene un libro que es Viajes con Heródoto, que es uno de los mejores libros de periodismo que se han escrito. Es decir, crean todas las formas de comunicación. Solamente por esto ya merece la pena acercarse y leerlos. Y en mi último libro, Locos por los Clásicos, lo que hago es un acercamiento a 36 de las grandes obras de los autores clásicos. Por una obra que es Locos por los Clásicos, te has leído 36. O sea, que es una inversión muy rentable, ¿no? No, no, yo Postu recomiendo tu libro precisamente por eso, porque es una forma de entrar a una lectura fundamental. Yo para trabajar en una de mis novelas leía Herodoto y lo tenía subrayado y ese libro lo perdí y sufrí muchísimo. Lo volví a comprar, pero ya no era lo mismo que un libro subrayado. Y recuerdo cuando hablaba, por ejemplo, de los ríos, ¿no? Y entonces es emocionante encontrar sobre todo el no entender e intentar comprender lo que para nosotros ya nos viene dado, de cómo se mueve un río hasta las estaciones o el hombre, o sea, una serie de elementos que te van aportando y que te dan esa mirada primera en el mundo que para mí es como esencial, ¿no? Y dentro de estos libros que has aconsejado, de estos 30 libros, dinos alguno de los que a ti te parecen que te gustaría dejar hoy señalados. cuando me dicen, ¿qué libro de los clásicos recomienda? Digo, Locos por los Clásicos, porque Sí. ¿cómo Bueno, seleccionar uno de portada, estos, que me gusta mucho la portada, Emilio. uno de Déjanos un estos 36? Bueno, yo ahí estoy con la toga porque todos los domingos hago un vídeo con la toga romana y lo cuelgo en las redes y la editorial me dijo, ¿te pones la toga? Digo, ah, pues vale. Se me quedan pensando, mirando así, dice, pero no dices nada. Digo, pues si me lo habéis propuesto vosotros. Dice, no sé, pensábamos que te ibas a resistir. Y yo soy muy facilón. Digo, además tengo el nivel de colesterol muy bajo, que es verdad. Eh, soy la envidia de los amigos, pero me puedo comer todos los huevos fritos que quiera. Y, y tengo también muy bajo el nivel de ridículo. O sea que, y entonces ahí aparezco con la toga rodeado de portadas de Bueno, es que libros realmente la toga de los clásicos. era una vestidura muy elegante. Bueno, no se la ponían para todo, ¿eh? Se la ponían solo, en fin, para los... Claro, Es claro, como el pero traje, ahora no llevamos traje cuando vamos a es hacer deporte. elegante. Yo casi me Sí. gusta más que la corbata, si te digo la verdad. ¿Cuál elegir de todos? Es muy complicado, en fin. Pero me quedo con un mensaje que es el último. Los capítulos del libro están en orden, están en desorden, es aleatorio. Eh,
pero sí que puse uno, el último, es el único que está puesto en un lugar determinado, que es Horacio. Horacio nos lega esa expresión maravillosa que es carpe diem. ¿Cómo traducir carpe diem? No es fácil. Carpe es aprovechar el fruto de algo y diem es día, o sea, aprovecha el día. Eh, Como decía mi abuelo, tiempo que pasa no vuelve, ¿no? Día que pasa no vuelve. Hay una escena de esa película irreverente y divertida que es La vida de Brian, en la que van a crucificar a Brian y a unos cuantos más y se ponen a llorar. No, van a morir, saben que van a morir, como todos, aquí no vamos a quedar ninguno, pero ¿qué hacen esto? ¿Se ponen a llorar, a lloriquear, a protestar? No, están crucificados, van a morir, saben que van a morir y se ponen a silbar y a cantar. Busca el lado positivo de la vida. Hasta en lo peor hay que intentar buscar siempre el lado positivo de la vida. La vida es algo maravilloso, es como canta Ana Belén, es un regalo, ¿no? Esta vida es un regalo. Y hay que abrazar la vida cada mañana. Pero hay momentos complicados, ¿no? Y en ese momento los clásicos nos ayudan a salir adelante. Hay que pensar en carpe diem. Aprovecha el momento, porque hasta en lo peor encuentras algo bueno. En ese momento igual no te das cuenta, ¿no? Entonces hay que aprovechar el lado positivo siempre de las cosas. Eso es carpe diem. Con eso me quedo. Si me tengo que quedar con uno de los clásicos, ¿no? Me quedo con eso porque es toda una lección de vida. Sí. Pero Yo es que también, luego tenemos a Homero con la Odisea, la Ilíada, que nos pensamos que también es una obra de batallas. ¿Qué va? Es una obra sobre la condición humana. Al final, la obra no narra toda la guerra de Troya, sino solamente unos pocos días, ¿no? De la guerra de Troya. Y todo conduce a que al final el rey de Troya, Príamo, va a ver a Aquiles a su tienda de campaña. Los dos y le pide el cadáver de su hijo de Héctor, al que había matado a Patroclo, el amigo de Aquiles, y por eso Aquiles no deja que lo entierren, ¿no? Eh, y los dos héroes, los dos grandes héroes, se abrazan, van a morir, saben que van a morir, eso es la condición del héroe, ¿no? Afrontar su destino sabiendo cuál es, ¿no? Y se abrazan, ¿no? Y, y eso es fantástico, ese mensaje, ¿no? Porque ese encuentro entre Príamo y Aquiles, fíjate, en una obra, la Ilíada, de batallas, de héroes, de dioses, pero esta es la clave, ¿no? Ese encuentro entre Príamo y Aquiles representa la comprensión del otro en el dolor, el reconocimiento del sufrimiento del enemigo. Miles de años después se le atribuye a un médico judío, nacido en Córdoba, a finales del siglo XII, una frase maravillosa, ¿no? Dice: Dios, haz que en el que sufre yo vea siempre a un ser humano. Me parece maravillosa. Esto se lo tendría que aprender todo el mundo, ¿no? Cuando estudia la ESO o el bachillerato, repetirlo, ¿no? Cada mañana. Y esto es la Ilíada, por ejemplo, una obra que termina con el reconocimiento de que el dolor forma parte de la naturaleza humana, ¿no? En la Ilíada no hay ni vencedores, hay vencedores y vencidos, pero no hay ni buenos ni malos, ¿no? Todos son grandes. Los troyanos también. ¿Quiénes son los buenos? No lo sabemos, ¿no? Señor, haz que en el que sufra yo vea siempre a un ser humano. Pues hasta una obra que parece muy lejana de ayudarnos a manejarnos en la vida, nos traslada este mensaje, ¿no? Del médico judío Maimónides. sí, Maimónides tiene escrito precisamente un texto dedicado a los médicos para seguir una serie de normas. Yo creo que esta frase que has elegido es muy, muy adecuada y además me permite entrar en un tema que me interesa, porque ya lo decía Ana Arendt, que Atenas y Jerusalén forma parte de nuestra cultura. Es precisamente la lucha entre ambos y la cercanía. La festividad de Hanukkah, que se ha celebrado en Madrid, que se celebra en todas las ciudades, precisamente lo que hace es festejar la victoria contra la aniquilación de la práctica judía que se procuraba en ese tiempo. Siempre ha habido una especie de rivalidad, pero a la vez hay un encuentro constante porque forma parte de nuestra tradición occidental. Ambas están completamente vivas, son las dos herencias clásicas que hemos recibido. Pero además yo creo, Emilio, que tú también
lo podemos ver en tus libros, que está muy presente ambas tradiciones. Bueno, absolutamente. Además, si Europa es algo y si somos una realidad política y económica, es por el pasado clásico y por el pasado judío y después por el humanismo cristiano. Esto es así. Y esto configura toda esta base cultural a partir de la que se asienta una potencia económica y política, como si la cultura no fuera importante, ¿no? Es el alma de una nación y el alma de una sociedad y a partir de ahí se pueden organizar eh, cuestiones políticas y cuestiones económicas. Sí, yo por ejemplo en Latin Lovers, que es otro de los libros, Sí. Latin Lovers, el subtítulo es La lengua que hablamos sin hablarnos cuenta, sin darnos, aunque no nos demos cuenta, la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. El título es también un título en clave de humor, ¿no? Porque viene a jugar con la expresión Latin Lover. Entonces Claro. esto es Latin Lover, somos amantes del latín. El siguiente fue Calamares a la romana, que no tiene nada que ver con la comida, yo no tengo ni idea de cocinar. Admiro mucho cocinar, lo envidio, pero no tengo ni idea. Es un libro sobre la vida cotidiana. Y luego En está, un paréntesis, Emilio, el sí, humor forma parte de tu forma de comunicar también. O sea, bueno, digamos de que ser, de vivir y de todo, me parece que el sí, humor es pero en este fundamental. caso del autor Emilio del Río, que Sí, es, en es los todo libros, juega sí, con en el las humor. redes. Por eso me pongo la toga también cuando me preguntan, ¿y por qué te pones la toga? Digo, porque es una forma de reírme de mí mismo, ¿no? Es sanísimo reírse de uno mismo. O sea, si sales ya por la mañana de casa reído de ti mismo, ya todo es distinto, ya relativizas todo, pero de uno mismo, ¿eh? Eso es clave. Y a partir de ahí, como dice Mota, ya si eso, pues salimos de casa. Yo soy muy fan de Mota. Creo que Mota no es un humorista, es un filósofo. Total. Sí, pero tiene principios filosóficos, lo del ansia, es que mucha gente se muere de ansia, ¿no? Y lo de tonto todo el día. Dices tonto hasta las 3 y luego también. Es que es verdad, en fin. Bueno, hay gente así. Entonces, reírse de uno mismo esto es sanísimo. Y el humor en general, ¿no? No de los demás, insisto, de uno mismo. Y te ayuda a afrontar la vida. Y luego el humor es una de las claves de la existencia también. Solo el humor nos salva de la angustia. Y hay que intentar aplicarlo. En Latin Lovers, como digo, en uno de los libros dedico uno de los capítulos a la Estatua de la Libertad, que el símbolo, ¿no?, de la libertad de nuestra era, de la era moderna, que está basada en el Coloso de Rodas. Y ahí cito a la poeta estadounidense Emma Lazarus, que es judía de ascendencia sefardí, ¿eh? Y porque al pie de la Estatua de la Libertad se encuentran los versos de esta poeta sefardí. Se titula El nuevo coloso. Y ahí hace referencia, es que a propósito de lo que decías, Esther, aquí vemos cómo se unen las dos tradiciones. Sí, Ella hace referencia al coloso de Rodas, ¿no? Dice, no como el gigante plateado de fama griega, es decir, el coloso, con extremidades conquistadoras, extendiéndose de tierra a tierra. Aquí, en nuestras puertas, en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es la luz de los prisioneros y su nombre es la madre de los exiliados. Por favor, esto habría que repetirlo también cada mañana, ¿no? cada mañana, exacto. Sí, Sí. la luz de los prisioneros y su nombre es la madre de los exiliados. Eso está al pie de, en fin, pues como digo, ¿no?, del símbolo, ¿no?, de la Sí, lo democracia y de la importante es libertad de nuestra que época, que fue un regalo de los franceses a los Estados sí, Unidos en y que es 1886 para una, conmemorar el centenario de la declaración de la independencia del país. Bueno, es de origen español, Emma Lazarus, que, o sea, tenemos que estar muy orgullosos de tener una española a los pies de la Estatua de la Libertad, realmente. Y cuéntanos esa metáfora con el coloso de Roma. ¿Ves también ahí el elemento, lo femenino con lo masculino? Porque creo que el coloso ya, ese coloso está desaparecido, ¿no? El coloso sí, de está Roma. desaparecido, pero tenemos... Es que la Estatua de la Libertad, fíjate, ¿te acuerdas del... Seguro que nos vean en algún momento, se acordarán de esa película mítica del planeta de los simios, ¿no? Sí, De 1968 con Charlton Heston en el papel del coronel Taylor y Linda Harrison en el de Nova. Por cierto, el papel de Nova lo había rechazado
Raquel, lo había rechazado Ingrid Bergman y Raquel Welch. Bueno, cuando él no sabe todavía en qué planeta está y descubre, cuando ha huido Charlton Heston con, bueno, el coronel Taylor con Nova, y descubre enterrada ahí en la playa Sí. Yo el creo que ese es brazo el y la... final de la película, Al ¿no? final, al final, el final que Al es final, o sea, brutal. un Es spoiler uno de al los que no haya finales visto. de la historia del cine. Y descubre eso, ¿no? Y ahí dice, se arrodilla y dice, Dios mío, regresé, estoy en casa, todo el tiempo estoy en casa. Dice, lo hicimos de verdad. O sea, conseguimos, dice eso, lo hicimos de verdad. Es decir, conseguimos destruirnos, ¿no? A nosotros mismos. Y grita, locos, lo volaron todo, malditos, Dios, que se vayan al infierno, ¿sí? Entonces, el símbolo de la libertad, ¿no? Y el símbolo de nuestra época. O sea, no es solamente el símbolo de Nueva York y de los Estados Unidos, sino, digamos, del planeta. Bueno, pues esa escultura es un homenaje al coloso de Rodas, una de las 7 maravillas de la universidad. Representaba al dios Sol, a Helios, con una enorme antorcha en su brazo derecho que servía también de faro y con una corona de la que salían los rayos de sol de su cabeza. Tenía una pierna a cada lado de la entrada a la bahía de Rodas, y la Estatua de la Libertad es claramente, ¿no?, un homenaje al Coloso de Rodas, y además es obra del escultor francés Bartholdi, con la estructura interna hecha por nada más y nada menos que por Eiffel, ¿no? El de la Torre de París, ¿no? La famosa Torre de París. Y como no se ha conservado el Coloso de Rodas, pero sí lo que medía las dimensiones, pide lo mismo, tiene la misma medida que el Coloso de Rodas, ¿no? Y por eso Emma Lazarus, esta poeta de ascendencia sefardí, hace esa referencia en el poema que está al pie de la Estatua de la Libertad. Yo creo que como digo, es una unión de todas esas tradiciones absolutamente maravillosa, que yo reclamo en uno de los libros, ¿no?, en Latin Lovers. Sí, ella se convierte en un símbolo Sí, y tú has dado en una clave muy importante que posteriormente hemos recogido y ha salido un libro con algunos de sus poemas traducidos por Lauren Simmel, porque considerábamos que era importante que estos poemas estuvieran para el público español en español, era muy importante. Hay otro libro que a mí me resultó muy interesante de Auerbach, que habla de las dos tradiciones, de la tradición bíblica y la tradición griega, y habla del viaje de Abraham y del viaje de Ulises, como uno es un retorno, mientras que el otro es salir de lo conocido, del territorio hacia otro lugar, que tiene que ver con la idea del extranjero. Me interesa una reflexión tuya acerca de la extranjeridad para el mundo romano y griego. ¿Cómo se percibía para los clásicos lo extranjero? eh, bueno, Auerbach, me parece Auerbach uno de los grandes, ¿no? Yo lo he leído en la parte más literaria, ¿no? Lo del lenguaje público y lenguaje literario, Mímesis, que es una obra... Sí, Mimesis eh, en realidad eh, es la que yo te sí, apuntaba, que hacía ese recorrido sí, con... sí, fundamental. Luego lo de Dante, ahora que hemos tenido hace poco, ¿no?, el aniversario de Dante también. Para los clásicos, para los griegos y los romanos, los huéspedes venían, los visitantes venían siempre de Zeus. Tienen una consideración increíble. Hay una tragedia, por ejemplo, Alcestis, en la que ha muerto la mujer de Alcestis, bueno, ha dado la vida por él. Y aparece Hércules de repente, y entonces están en luto, todos de luto, pero Alcestis lo acoge en su casa. Y Hércules, que es excesivo para todo, bebe, se emborracha, en fin, tal, hasta que se entera de que ha muerto. Y entonces le reprochan. Y dice, ¿pero cómo no me lo habéis dicho? Y dice, pues para no entristecerte. Y mientras tanto al Cestis le habían reprochado que por qué le acogía en casa. Dice, si ha muerto tu mujer. Dice, porque los extranjeros son siempre bienvenidos, ¿no? Las palabras nos indican las cosas siempre. El lenguaje, somos lenguaje. Somos, o sea, en el principio era el verbo, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan. Somos lenguaje. Las palabras nos lo indican todo. Por eso es tan importante conocer la etimología de las palabras. Etimos en griego es verdad. Etimología es una palabra muy bonita. Significa la verdad de las palabras. Bueno, las palabras y las cosas, que decía Foucault.
Bueno, esto ya lo dijo Aristóteles hace también 3.000 años casi. Bueno, entonces, hospes es tanto el huésped como el que recibe, como el anfitrión. Es maravilloso. O sea, tienen la misma consideración. Y esto tiene que ver con un valor de nuestra época que está muy en desuso, que es el de la fraternidad. Oye, los valores de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualité y fraternité. Estamos en un mundo en el que queda mucho por avanzar en la libertad. Hay una involución últimamente, ¿no? Desde el punto de vista democrático en muchos países, pero al menos es un valor al que se tiende, ¿no? Y hemos avanzado. En la igualdad hay mucho que avanzar todavía, pero es un valor al que se tiende y hemos avanzado. En la fraternidad no es un valor al que se tiende y hemos avanzado, pero muy poco. Pero el egoísmo es cada vez mayor en lo individual y en lo colectivo. O sea, eso que dice Tucídides hace 2.400 años también en la historia de la guerra del Peloponeso, no te preguntes qué puedes hacer tú por tu ciudad, sino qué puede hacer tu ciudad por ti, que luego retoma Kennedy en su famoso discurso de toma de posesión de 20 de enero del 61. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Había leído Kennedy a Tucídides? No lo sabemos, pero desde luego Gore Vidal, el famoso novelista, sí lo había leído porque conocía los clásicos, sus novelas están ambientadas todas en el mundo clásico, guionista de Hollywood, de las novelas de romanos de Hollywood. Esto nos tenemos que preguntar. Claro, los políticos están para ocuparse de solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? Eso está claro. Y para no poner demasiadas trabas en la vida particular. Esto ya lo dice Tucídides, ¿eh? La ley está para las relaciones públicas, no para que se metan en nuestras casas. Pero nos tenemos que preguntar qué hacemos también nosotros, oye, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, por nuestro país. Yo estoy a menudo en institutos con gente joven. En las charlas en público, cuando presento un libro, doy una conferencia, no pregunto esto que voy a decir ahora, que sí se lo pregunto a los chavales en un instituto. Les digo, oye, ¿cuántos sois voluntarios? Hace 3 semanas estuve en Baleares, en Barcelona, en Talavera. ¿Cuántos sois voluntarios? De 150 de media, 150 que había más o menos en cada una de ellas, ni uno solo era voluntario. Ni uno. Esto tiene que ver con lo que comentas tú, Esther, ¿no? Con, oye, dar clases a los niños inmigrantes, no sé, apuntarse a alguno de los programas de voluntariados, a acompañar a mayores. ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está la fraternidad en nuestra época? ¿Dónde está lo de Maimónides? Haz que en el que sufra yo vea al otro. ¿En qué puedo ayudar yo? Eso no quiere decir no reclamar a los políticos que hagan lo que tienen que hacer. Eso quiere decir que uno mismo dice, yo hago esto. Oye, hace unos días escuchaba que en Galicia y en Madrid hacían falta donantes de sangre. O sea, ¿cómo es posible? Esto es fraternité también, ¿eh? Pero Sí. aparte que es bueno donar sangre para uno mismo, pero ya no por uno mismo, o sea, ya no digo por los demás, que es necesario, sino, no se pueden, se han tenido que retrasar operaciones, porque no había donaciones de sangre. Pero aunque solo sea por uno mismo, sí es bueno donar sangre, ¿no? Entonces esta reflexión sobre lo extranjero, sobre el ajeno, sobre el otro, es muy importante y va más allá. Nos tiene que hacer pensar sobre cómo entendemos la fraternidad. Resulta curioso porque son sociedades que están estructuradas también basadas en una economía de la esclavitud. Entonces, ¿cómo compartían los clásicos este pensamiento, esa ambivalencia, ¿no? de ese entorno Yo siempre que digo hoy en que, día nos puede resultar, bueno, hoy en día, pero que duró hasta muy entrada, o sea, digamos que costó muchísimo, ¿no? Y todavía claro, yo hay sociedades que no, siempre que digo que no se trata de que hagamos un club de fans de los clásicos, ¿eh? Ni mucho menos. No, no. Sino de que los conozcamos porque nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Son la base de nuestra cultura, de nuestra civilización, base compartida, pero base fundamental de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestro lenguaje. Y porque ¿qué nos hacemos? No se trata de hacer un club de fans. Por ejemplo, o sea, era una sociedad muy patriarcal. Toda la historia de la humanidad lo ha sido hasta hace poco, ¿eh? Hemos avanzado un poco en los últimos años. Pero antes del verano, que fue la cumbre de la OTAN en España, ¿cuántas mujeres había? No es metafóricamente 4,
Había Sí, sí, 4, que se dice metafóricamente. No, es que había literalmente 4. Todos los demás 20 y tantos hombres. ¿Cuánto nos queda, no, por avanzar? La primera ministra de Finlandia, que no sabía quién era, se ha tenido que hacer unas pruebas antidroga. Le ha investigado el fiscal porque se ve de fiesta con unos amigos sin saltarse ninguna norma. No ha hecho como Boris Johnson, que se saltó el confinamiento y tal. No, no. sí, sí, sí. ¿Y por qué es mujer? Si es un hombre, no tiene que hacerse eso. Bueno, en fin, y en el día a día vemos cuánto tenemos que avanzar en eso. Eh, y lo que dices de la esclavitud, hasta hace poco, hasta antes de ayer, la humanidad ha convivido con la esclavitud. En el mundo romano había ya opiniones contrarias a la esclavitud, pero es verdad que se convivía con esa realidad. En ese sentido, hemos avanzado, obviamente. Y ahora me hago una pregunta irónica, retórica, porque formalmente no existe la esclavitud. Formalmente, legalmente. Pero ¿cuántas situaciones hay de esclavitud? Casi de esclavitud. Pero no nos tenemos que ir a una fábrica donde se producen, donde se elaboran los productos que luego exportan empresas radicadas en Occidente, ¿no? Y que tienen a niños, no formalmente como esclavos, pero realmente como esclavos trabajando, o en África, sino en nuestras propias sociedades. Esto nos tiene que hacer reflexionar y tener una mirada sobre nuestra sociedad, ¿no? Decía el gran Chesterton, con la ironía que le caracterizaba, dice, para cometer los errores de siempre, si podemos cometer otros nuevos. Es verdad que hemos avanzado, que formalmente no existe, pero ¿y de facto? ¿Cuántas situaciones hay que no son muy parecidas a eso? Esa mirada a los clásicos nos tiene que hacer tomar decisiones sobre nuestra época. No, realmente en tus libros sí que se ve toda esta reflexión de la que estamos hablando y por eso nosotros, como desde el Centro Sefarad Israel, hemos querido recomendarlos porque creo que es una mirada muy fresca, muy actual y que nos está ofreciendo una visión que va muy bien de acuerdo a un pensamiento actual. O sea que yo por eso he querido, Emilio, que nos hablaras de ellos y nos pusieras un poco una serie de libros para poder tocarlos. Se ha ido un momento tu imagen, pero ha Sí, vuelto, he Emilio, vuelto, he vuelto. pero hemos seguido en contacto, el programa sigue adelante, ya estamos llegando al tiempo final para completar el tiempo que tenemos Bueno, dedicado siempre yo a te decía que estas. agradezco mucho, como te decía al principio, que me hagáis este hueco, ¿no? En Casa Sefarad, que me invitéis a entrar en vuestra casa, que la he sentido siempre como mía. Y además desde el ayuntamiento, desde el principio, esto Esther ya se lo sabe, pero los que nos ven no, desde que llegué he intentado impulsar siempre los espacios relacionados con la cultura judía, no solamente con la literatura, ¿no? Sino con la cultura, no solamente la sefardí, sino más allá de la sefardí, con la judía en nuestros espacios culturales, ¿no? Eh, hemos puesto en marcha espacios, hicimos un convenio, ¿no? Para la Biblioteca del Holocausto en Sí. Iván de Vargas, ciclos de conferencia, ciclos de cine, en fin, hemos puesto en marcha cuestiones que perdurarán y que seguirán, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que en Madrid hay muchos acontecimientos, como por ejemplo Hanukkah en la calle Sí, o celebraciones que tienen que ver, que eso ponen a nuestra que yo ciudad en voy un siempre, lugar, además. claro, y es poner a nuestra ciudad en un lugar igual que las grandes ciudades europeas y Sí. como Nueva York, Y luego que recomiendo siempre, desde mi experiencia de lectura, la lectura de autores que se han destacado relacionados con la cultura judía, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista filológico, una obra fantástica, extraordinaria y de una actualidad tremenda es La lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer. Es que me parece, o sea, claro, la primera de las dictaduras y de las corrupciones empieza por el lenguaje, ¿no? Ese estudio que hace el gran filólogo Klemperer es que me parece que es obligatorio para, desde el punto de vista de la política, de la cultura y de todo, ¿no? En fin, he leído con devoción a tantos, ¿no? A Irene Nemirovsky, por favor, Primo Levi, o sea, la trilogía de Auschwitz de Primo Levi me parece absolutamente imprescindible, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Wiesel, ¿no? Weissel, sí. Wiesel, sí. Kertész, Imre Kertész también, en fin.
Tenemos que dedicarle otra sesión un día a esta literatura, ¿eh? A todos estos libros que te han influido y que están ahí Muchísimo, también, que son tus muchísimo, propios sí, clásicos. además influidos para la vida, sí. Bueno, como digo, la buena literatura te sirve para la vida, sí. Pues muchísimas gracias, Emilio, de verdad, muchísimas gracias, felicidades por Gracias, esa Esther, muchas forma gracias. tan libre de hablarnos de los clásicos, de hacer que volvamos al origen, ¿no? Que nos enseñen a mirar de esa manera limpia y que está en la base de nuestro pensamiento. Solo así, conociendo nuestro origen y nuestro pasado, podemos comprendernos y seguir adelante. Así que muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Esther.